Muy, pero muy buenos días. Una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, la República Argentina. Estamos transmitiendo Tiempo de Bendecir, programa que es auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que pastorean el pastor Pablo Muñoz y su esposa Pamela Sevilla de Muñoz, nuestra pastora. Sea bendito este día. Y nuestra iglesia se encuentra ubicada en calle España 914 del barrio Palumbo, aquí en el departamento de Godoy Cruz. Estamos transmitiendo con un tema que es la guerra espiritual y específicamente la oración en la guerra espiritual. Hoy vamos a ver que la oración es renovación. La vida, como los relojes, tiene la tendencia a atrasarse. Necesita darle cuerda. La oración da cuerda a los resortes de la vida. No tiene por qué estar dando vuelta a las manecillas para ponerla en orden si la cuerda funciona bien. Es tan fácil perderse en el mundo. Voy a la hora de la oración para hallarme a mí mismo y hallar de nuevo la orientación. Venimos a la oración dando vueltas y vueltas alrededor de nosotros mismos hasta que hallamos la orientación. De la oración regresamos con la dirección del hogar en nuestro corazón. Y no solo hallamos la dirección, sino también las energías que necesitamos para avanzar en la oración en la dirección que debemos ir. Se dijo de Jesús, mientras más se extendía su fama y se juntaba gente para oír y ser sanada de las enfermedades, más él se apartaba a los desiertos y oraba. Lucas 5, 15, 16. Huía de las multitudes para orar y nosotros corremos tras las multitudes y no oramos. Es por eso que las multitudes no nos siguen. Cuando las multitudes le alcanzaban, él ya sabía qué hacer y qué decir por el consejo del Padre. Enséñame la dependencia a tu consejo y dirección para ser instrumento de tu gracia. Señor, que podamos ser instrumentos de tu gracia. Ahora, acá vemos un tema muy importante que se da habitualmente en nuestra vida de relación con la oración y en relación con el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo. Estamos inmersos en una guerra, venimos viendo de distintas áreas, de distintas maneras, vemos que hay un propósito en Dios eterno. Y hay un propósito de nuestro enemigo también, que es fundamental para él. En el propósito eterno, hasta el cansancio lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, fue desde antes de la fundación del mundo ser a imagen y semejanza de Dios nuestro Padre. El del enemigo de nuestras almas es generar un hombre o una mujer semejante a su carácter. El Padre, que quiere con su espíritu que es insuflado en nosotros por su gracia, por su misericordia, y por lo que veníamos viendo, ¿no?, de la aceptación y la forma en que nosotros vamos incorporándonos al consejo y a la vida que nos propone el Espíritu Santo, se va produciendo toda una transformación a través de la gracia de Dios y vamos siendo transformados a imagen de Jesús, el hombre, que es el modelo de humanidad, el modelo de ser humano que Dios creó en el principio. Ahí, si usted quiere un modelo, ¿cómo yo sé cuál es el modelo que Dios tenía? Jesús. Ese es el modelo. Por eso es que Él quiere producir y reproducir en nosotros otro semejante a Jesús.
y nos lleva, ¿no es cierto?, al conocimiento del fruto del Espíritu Santo, que es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando le permitimos y cuando nosotros estamos en un acuerdo con Él. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, uno de los métodos es a través de la oración. La oración, el hablar con Dios, como comúnmente se conoce, tiene que ver con una relación de vida plena, con alguien que está vivo, con alguien que resucitó de los muertos y que nos envió su Espíritu para que estuviera con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Ahora fíjese, cuando Jesús enseña la parábola del buen pastor, dice que las ovejas oyen su voz y le siguen. Yo en algunos videos anteriores les hacía una ilustración referente a los pastores, que los pastores no son arrieros. Hay una diferencia entre el arriero y el pastor, una gran diferencia entre el arriero y el pastor. ¿Y cuál es la diferencia? El Señor nos dice cuál es la diferencia. Que el pastor conoce a sus ovejas, y aún hasta por su nombre. Y las ovejas oyen su voz y le siguen. El arriero anda pechando. Por eso, cuando se extendía la fama de Jesús, lo vemos yendo a Jesús al desierto, siendo tentado en todo. Es tentado su espíritu, es tentada su alma, es tentado su cuerpo, en todo lo que él era. Pero fundamentalmente la mayor tentación era cada vez que Satanás le decía si eres el Hijo de Dios. Porque a veces Jesús había recibido una palabra en el Jordán en el momento de su bautismo que decía, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Y con esa palabra él salió al ministerio y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. La obra fue probada. Fue probada en quién, en Jesús. Y la tentación fue siempre, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Estaba en la cruz, si eres el Hijo de Dios. Estaban los fariseos abajo de la cruz, si eres el Hijo de Dios. Tuvo que un romano, que fue el que después le clava la lanza, reconocer que él era el Hijo de Dios. Lo reconoció él. Lo reconoció Dimas en la cruz, el hermano de Festa. Eran hermanos, Dimas y Festa, los dos que estaban al costado de Jesús eran hermanos. Uno lo reconoció, el otro no. Este es digamos, el gran porcentaje de la humanidad. Y usted me dirá, ¿y por qué es el gran porcentaje de la humanidad? Porque 10 eran las vírgenes, 5 quedaron afuera y 5 adentro. ¿De qué está hablando el Señor cuando dice eso? Que Él vino por todos, pero no todos le recibieron. No todos le reciben. No todos le creen. No todos le aceptan. Ahora, cuando nosotros caminamos en esta vida espiritual que vamos avanzando, dice la palabra que mientras más se extendía su fama y se juntaba gente para oír y ser sanada de sus enfermedades, más él se apartaba a los desiertos y oraba. ¿Qué hacemos nosotros habitualmente cuando hay algún grupito de gente que nos sigue? Empieza desde el infierno la tentación y nos empiezan a inflar el ego. Les empiezan a inflar el ego. A veces nosotros como predicadores, muy especialmente cuando estamos ante un auditorio, me pasó una oportunidad y trato que no me pase más desde ese momento. Estaba frente a un auditorio en un congreso
primera vez que iba a un congreso, y me topé, cuando levanto la vista, había tanta gente en el lugar, que mi corazón no pude evitar que zapateara de la emoción. Pero había que llevar adelante un mensaje. Y me acuerdo que el mensaje que tenía era sobre la parábola del hijo pródigo. Entonces, en un determinado momento, termina la predicación. Pero antes de terminar con la predicación, tuve la sensación como que el mensaje había sido algo muy grande, muy bueno. ¿De dónde vino ese sentimiento? ¿Quién me dijo al oído eso? Que me sentí tan importante en ese momento. Claro, bajo de la plataforma y viene una persona que la vi por primera vez en mi vida y única vez que la vi, con un anillo. Yo era muy reacio a usar anillos, no quería saber nada con anillos. Y viene con un anillo esta persona, muy bonito el anillo, con aparentemente un rubí. Y me dice, pastor, por favor, ¿me permite la mano? Y yo pensé que darle la mano para dar la mano. No, dice la izquierda, me dice. Entonces le doy la izquierda y cuando le doy la izquierda me pone un anillo en la mano, con una piedra roja, con un encastre aparentemente en oro y el resto del anillo, o oro blanco o platino. Dice, esto viene de parte del Señor para usted. Claro, la parábola del hijo pródigo habla que el hijo pródigo recibe un anillo de parte del padre. Y yo esa prédica era la primera prédica delante de un auditorio con tanta gente y mi primera prédica después de un tiempo largo que no había predicado en un altar. Casi sobrenatural la cosa. Y tras cartón viene una hermana y me palmea la espalda y me dice, cuando usted estaba predicando, dice, yo veía ángeles. Dice, y esa prédica, ¿no? Como que me ensalzó. Y sentí una sensación de asco tan grande que me di cuenta en ese momento quién era el que me estaba adulando, haciéndome creer que había hecho algo tan tremendo y había predicado sobre el hijo pródigo, nada más. O sea, era una prédica de las comunes que habitualmente se hacen siempre. Es tan importante el ego del mensajero y pareciera ser que sí, porque te saca del estándar del reino, donde el que debe ser glorificado es el Señor, el que debe ser exaltado es el Señor. Salí de esa reunión sintiéndome mal por mi actitud, porque en ese movimiento de cosas había dejado hacer una gran cantidad de cosas. Usted me dirá, ¿qué pasó con el anillo? Yo lo quería tirar el anillo y mi esposa me dice, no, anda a una joyería a ver verdaderamente si eso tiene valor. Fui a la joyería y me lo tasaron en el tiempo ese en el valor de casi $2.000. Era oro, era platino y era un rubí. Pasó un tiempo, estábamos en una institución trabajando, me saco el anillo para no... Y
alguno de los empleados que estaba trabajando ahí, y ¡pum!, desapareció el anillo, no lo tuve nunca más el anillo. Un descuido. Eso es un descuido mío. Pero todas estas cosas parecen triviales, pero es lo que hacía Jesús, ¿no? Él huía de todas esas cosas. Dice, huía de las multitudes para orar, y nosotros corremos tras las multitudes y no oramos. El Hijo de Dios, que tenía toda la comunión con el Padre, el consejo del Padre de primera mano, como lo tenemos cualquiera de nosotros. Porque desde que el Espíritu Santo fue impartido en ese pequeño grupo de 120 en el aposento alto, a partir de ahí nace la aventura más hermosa que pueda haber vivido la humanidad, que es el nacimiento de lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia, el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros. Bueno, desde ese momento hacia adelante, las multitudes nos tienen que alcanzar al Señor. Y nosotros andamos como arrieros queriendo pechar gente. Porque a mí me parece que es mi manera de hacerlo. Sin orar. Sin buscar la dirección del Padre. ¿Por dónde tengo que ir, Señor? Por eso hay ejemplos, ¿no? Uno de los ejemplos, el apóstol Pablo, iba hacia un lugar y el Espíritu Santo dice, no, ahí no quiero que entres, quiero que vayas hacia otro lado. Pero ¿cómo? Si yo tenía que ir para allá. No, pero vos tenés que ir para otro lado. Y bueno. Dirección del Espíritu. Señor Jesús, en Getsemaní, en esa lucha tan tremenda que tuvo, cuando tenía que confrontar la cruz, y se encuentra con un no de Dios. Su Hijo amado, en quien Él se complace, le pide, si es posible, pasar la copa y hacerlo de otra manera, porque está en el poder de Dios, aparentemente en lo que Jesús conocía de su Padre, estaba en el poder de Dios quizás de hacerlo de otra manera. Pero el Padre dice, no, el plan es este, tenés que ir a la cruz. ¡Wow! ¿Por qué? Porque al vencer la muerte, Él iba a tener el poder y el dominio en el mensaje de dar vida a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nacimos pecadores, separados de esa gloria de Dios, habiendo conocido la muerte. Y el poder del Espíritu Santo, la voz que trae el Espíritu Santo, la palabra, Dios con nosotros. Esa palabra que viene del poder del Espíritu tiene la capacidad de levantar aún a los muertos. Por eso es tan maravilloso cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro y le habla a la gente que estaba ahí alrededor. Le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mostrando que el poder de la vida estaba en él, le dice al muerto, físicamente, le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó. Pero los demás que estaban escuchando, Jesús le estaba diciendo, parafraséelo bien eso, estaba diciendo, ustedes están muertos, yo tengo el poder de la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le estaba hablando a los que estaban escuchando para que creyeran y diciéndole, todos ustedes están muertos. ¿Por qué? Por sus delitos y pecados. Yo tengo el poder de resucitar. Y resucitó de los muertos y venció la muerte. Y nos dio su vida y nos dio su espíritu. Y toda la gloria es de Él y por Él y para Él. Entonces,
¿A dónde viene tú que me inflan y me quieren inflar, no el corazón y el ego de que yo soy algo o alguien más que Jesús? Soy un hijo de Dios, sí, pero no más que Jesús. Nunca. Ese es el mensaje del infierno. ¿Por qué? Porque si yo acepto ese mensaje, empiezo a adquirir el carácter del que me lo envía. El carácter del que me lo envía quiere matar al Hijo de Dios que hay en mí, que hay en usted. Lo quiere matar a como dé lugar. Y necesita que nosotros nos neguemos a sí mismos. No lo puede hacer si por nuestra propia voluntad no nos negamos a nosotros mismos. Él no puede hacerlo si nosotros no nos negamos a nosotros mismos. Permanentemente nos está tentando con eso, que dejemos de ser hijos para transformarnos en homicidas. Alguien semejante a él. Todo el mensaje que usted recibe desde el ámbito del mundo que no sirve a Dios y que aborrece a Dios y que niega la existencia de Dios y que se disfraza de ángel de luz haciéndose pasar por el más mesiánico de la tierra, negando a Dios y el hecho de la existencia, del poder, de la gracia y de la misericordia de nuestro Padre, todo ese mensaje no viene del cielo nunca. Aunque diga yo soy enviado de Dios porque Dios me puso al frente de... Si te quieren enseñar a odiar, a donde te quieren enseñar a odiar, ahí está el diablo. Con todas las letras se lo digo mi hermana, mi hermano. Si alguien te quiere enseñar a odiar, ahí está el diablo, no está el Espíritu Santo. Esto es categórico, porque Dios es amor. Cada alguien que me quiere enseñar a odiar a alguien es un hijo del diablo. Así de simple. No nos transformemos en eso, porque entonces empezamos a perder la guerra. Y cuando empecemos a perder la guerra, se mete en tu casa, se mete en tus finanzas, se mete en tu vida, se mete en tus relaciones sociales, se mete en tus relaciones familiares, y se mete y empieza a destruir, a destruir, a destruir, a comer todo lo que pueda comerse. Es insaciable. Es un asesino nato a quien se debe combatir. ¿Cómo se lo combate? Con el amor. Llenos del amor de Dios, llenos de la esencia de lo que Dios es. Dios es amor. Pero no el amor permisivo porque permite cualquier cosa, no, el amor que corrige, el amor que transforma, el amor que hace nueva a la criatura y cada vez más semejante a Jesús. De eso se trata la guerra espiritual. Estamos en tiempo de bendecir. Hermoso momento, me extendí un poquito. Sea usted bendito en este día. Tenga un hermoso día caminando con el Señor. Y recuerde, nosotros estamos transitando este tiempo precioso, este miércoles, en la Casa de España. Estamos ahí transitando un momento precioso de enseñanza, España 914, del departamento de Godoy Cruz, barrio Palumbo, Iglesia Portadores de Esperanza. Miércoles 20-30 horas tenemos una hermosa reunión de estudio bíblico, adoración, alabanza. Le invitamos. Y nos estamos viendo próximamente mañana, si Dios lo permite, con tiempo de bendecir.